Es difícil encontrar algún medio que no habla de la recesión últimamente. Todos hemos visto esos titulares. Al principio, el gobierno, el Tesoro y la Fed negaban la posibilidad de que Estados Unidos pudiera entrar en recesión. Para calmar a todos, escuchamos declaraciones de que la inflación era transitoria y temporal. Economists call all these things transitory effects. Nos decían que una recesión era improbable. I don't see signs of a recession in this economy at this point. Y nos aseguraba de una situación económica estable. The U.S. economy is very strong, performing very well. Pero cuando fue confrontada, la Fed ya no estaba tan segura de sus decisiones. So I think the word transitory has different meanings to different people. Bueno, si observas nuestras experiencias pasadas, verás claramente que la mayoría de nosotros, no Wall Street o el gobierno, sino los ciudadanos promedio, nos damos cuenta de que una recesión es inevitable solo cuando el país ya está en una. No lo notamos antes, porque la mayoría de los canales de información y el gobierno nos aseguran que todo es estable y que no hay nada de qué preocuparse. Esto pasa hasta el momento del colapso total. Entonces, ya no tienen otra opción que reconocer que la situación no es tan buena como decían. La crisis de 2008 es un ejemplo perfecto de eso. La conclusión que podemos sacar de esto es que a nadie le importará tu bienestar y tu estabilidad financiera, excepto a ti. Es por eso que estamos haciendo estos videos para ayudarte a estar preparado para cualquier crisis económica. Las responsabilidades de la Reserva Federal son confusas para el estadounidense promedio, aunque constantemente escuchamos sobre la Fed por todos lados. Por eso surgieron tantas teorías de conspiración que se asocian con el Banco Central de Estados Unidos. Algunos creen que un grupo secreto de banqueros controla la Reserva Federal para manipular la economía global. Otros dicen que la Fed provoca recesiones económicas para beneficiar a los ricos o ajusta las tasas de interés para suprimir el crecimiento económico y beneficiar al gobierno. ¿Tú qué opinas? Déjame saber en los comentarios. Miren cómo han cambiado las tasas de interés a lo largo de los años. A finales de 2008 cayeron a casi el 0% y continuó así durante años. Luego, por supuesto, la pandemia se unió al juego, resultando en otra ola de estímulos récord. Tenemos esta gráfica acá, la cual contiene datos que fueron extraídos de la plataforma de Zillow. Vamos a analizar ciertos puntos históricos, la cual es importante mantener en cuenta para ayudarnos a nosotros a entender cómo la crisis se puede volver a repetir una y otra vez si no sabes lo que estás haciendo o si no entiendes lo que está sucediendo en el mercado. Entonces, primero empecemos con este análisis histórico hablando del 2008, que fue la época, por decirlo así, que más se sintió de una manera reciente las caídas económicas, la crisis no solamente inmobiliaria, sino la crisis económica que tuvo impacto no solamente en Estados Unidos, sino que también tuvo un impacto mundial. Entonces, aquí, cuando venimos a analizar este gráfico, quiero empezar analizando los números un poquito antes del 2008 para entender las condiciones que para ese entonces era considerado como que el punto más alto del costo de las propiedades. Entonces, en esta fecha, estamos hablando del 2007, por aquí en febrero 28, el promedio de una casa en esta fecha, estamos hablando de 217,125. Por ahí, bueno, las noticias anunciaron que por ahí en el 2008 empezó a caer las casas, todo empezó a perder valor, que la gente empezó a entrar en pánico y las casas, por agarrar un punto medio acá, por aquí en el 2008, en junio 30, las casas cayeron a un promedio de 204,451. Y para aquellos que pasaron o vivieron esa etapa, recordarán que había, por decir así, mucha bulla, mucha crisis, mucho pánico. Estás loco si estás comprando, ¿cómo se te ocurre? Desastre, las casas ya no valen nada. No toques eso. Pero ¿qué pasa? El inversionista inteligente, vamos a decir en este caso, utilicemos a Chepito González de ejemplo. Chepito se educó en el tema de las inversiones y él empezó a monitorear, ¿no?, lo que estaba sucediendo y empezó a sacar
cuentas. Muy importante en el tema de las inversiones inmobiliarias, y eso tiene que ver con los números. Los números de inversiones te tienen que dar. Y el número más importante que uno tiene que considerar no es necesariamente el retorno, sino el flujo de caja, el cash flow. ¿Cuánto dinero te puede sobrar al final de la inversión después de pagar todos los gastos? Y cuando hablo de gastos, estoy hablando de gastos operacionales, gastos financieros. Operacionales tiene que ver con gastos que están relacionados con el manejo de la casa, sea tu property management, sea el costo de tener que arreglar algo o cubrir algo de electricidad, si es algo que en tu estado lo incluye, o la calefacción o lo que sea, y los gastos económicos o los financieros que tienen que ver relacionados con la hipoteca. Entonces, cuando tú agrupas todos esos números y colectas tu renta y pagas todos esos gastos, ¿te sobra dinero al final? Sí o no. Y Chepito sacó esas cuentas de una manera inteligente, y a pesar del miedo que él tuvo en ese entonces, decidió tomar una decisión basada en los números y no necesariamente en las emociones. Así que Chepito se metió de una en el mercado y aprovechó ese bajón de unos cuantos miles de dólares para comprar su propiedad en $204,000, y ahí se quedó quietico. Después él siguió monitoreando todo y mirando y notó que wow, las cosas no terminaban ahí. Las casas continuaban bajando y seguían bajando hasta llegar al punto más bajo de $163,000 por aquí en el 2011. ¿Y qué creen que hizo Chepito? Bueno, Chepito agarró y simplemente lo resolvió con otra compra. Mientras que muchas personas estaban con miedo, estaban dando una opinión, estaban dando un comentario, estaban tratando de esparcir el miedo cada vez más a más personas, Chepito logró manejar todas sus inversiones con una cabeza fría. ¿Tuvo miedo? Sí, probablemente que sí, tuvo bastante miedo, pero simplemente se enfocó en que los números le dieran tal cual, que le ayudara a tomar esa decisión correcta de invertir, porque él vio que si compraba esa propiedad iba a obtener cash flow, ¿verdad? Entonces, ahora, volviendo a esta gráfica, vamos a ir analizando que, ok, ya compró por acá, ya vemos que acá en el 2007 las casas estaban en promedio en 217,000, luego el bajón del 2008 y así sucesivamente, hasta llegar a una de las fechas más actuales, que fue el comienzo de la pandemia a finales de enero, por ahí entrandito en febrero. Entonces, a esta fecha estamos viendo que el precio promedio de esa misma propiedad que compró Chepito está valorado en ese momento ya en $250,000. O sea, vamos a pasar un momento y vamos a analizar bien claro esos números. $250,000. O sea, que no importa si Chepito hubiese comprado en el punto más alto en el 2007 o si hubiese comprado en el 2008 o en el 2011, el punto que estoy tratando de hacer aquí es que independientemente Chepito o cualquier persona que hubiese comprado en el 2007 hubiese adquirido una ganancia en este momento. Y como ustedes recordarán, durante la pandemia, que era lo que había, mucha bulla, mucho miedo, que el mundo se va a acabar, que no compren, que la bolsa de valores cayó, que esto, no compren, te vas a quedar sin trabajo, lo que sea. No compres, no entres, no hagas nada, quédate quieto y voy a esperar y voy a esperar y voy a esperar. Entonces, esa espera, como podemos ver en esta pantalla, esa pequeña espera que ustedes ven aquí, eventualmente se convirtió en una apreciación, o sea, sin límites, ¿no? Hasta este punto, las casas siguieron subiendo. ¿Cuál es mi punto con todo esto? Bueno, el punto es que nunca va a haber un momento apropiado para comprar, así como nunca hay un momento apropiado para ir a ser padres, nunca existe un momento apropiado para tomar un riesgo, para lo que sea. Lo único que uno puede hacer es simplemente analizar la situación, entender las cosas que están fuera del control de cada quien y saber cuáles son las cosas que están en tu control. Así es como el precio de venta mediano de las casas en Estados Unidos cambió
a lo largo de los años. Según el Census Bureau, en el tercer trimestre de 2022, el precio mediano de una casa vendida alcanzó su máximo histórico de $468,000 y hace solo 10 años podrías comprar 2 casas con el mismo dinero. Sin embargo, si miramos la mediana del ingreso real, su crecimiento no es tan rápido. En los últimos 10 años, el ingreso mediano de los hogares aumentó solo un 17%, alcanzando apenas unos $71,000. Por cierto, estamos comparando las medianas porque en este caso representan una imagen más precisa que los valores promedios. Esto se debe a que los precios de venta de algunas propiedades se consideran valores extremos que no necesariamente reflejan la situación media. Dicho esto, volvamos a los precios de las viviendas. ¿Por qué aumentaron tanto y tan rápido? Bueno, varios factores influyen en el precio de las propiedades, tales como la popularidad del área, por ejemplo. Cuando más personas se mudan a regiones específicas, los precios aumentan porque la tierra es limitada, lo que es particularmente cierto para las áreas urbanas. A veces, la popularidad también puede crecer debido a las noticias. Por ejemplo, cuando Elon Musk comenzó a construir una nueva Giga Factory en Travis County, Texas, los precios de las viviendas en la región aumentaron casi un 54%. El siguiente factor que influye en los precios de las propiedades es la inflación, haciendo que el costo de todos los bienes y servicios aumente. Y los bienes raíces no son una excepción. Por eso, con el tiempo, las propiedades pueden aumentar de precio sin que se realicen cambios que agreguen valor. El crecimiento económico también influye en los precios. Cuando la economía está creciendo, las personas tienen ingresos más altos. Como resultado, la demanda de viviendas aumenta, lo que sube el valor de la propiedad. A continuación, vienen los intereses. Cuando son bajos, prestar dinero es más fácil. Por eso, comprar inmobiliarios se hace más atractivo. Y otro componente que influye en el precio es la oferta y la demanda. Cuando la demanda es mayor que la oferta, los precios suben y viceversa. Un gran ejemplo de esto sería California. Según California Association of Realtors, en el tercer trimestre de 2022, el precio medio de una casa en el estado fue de casi $830,000. Es el doble del precio típico de una casa en los Estados Unidos. Es lo que puede pasar cuando la demanda es alta y la oferta es baja. Pero por supuesto, hay una alta demanda, no solo para comprar propiedades, sino también para alquilarlas. Entre 50 y el 60% de los estadounidenses dicen que o bien no quieren comprar una propiedad o aún no pueden permitírselo. Y por eso el negocio de alquiler también está floreciendo. Según el IRS, 10.6 millones de estadounidenses obtienen ingresos de alquiler. El propietario promedio posee de 2 a 3 inmuebles, pero vale la pena mencionar que el 40% de los propietarios tienen su inmobiliario valorado por debajo de los $200,000, mientras que solo el 7% posee propiedades valoradas en $1 millón o más. Muchos creen que las corporaciones poseen la mayoría de las propiedades de alquiler. Pero, ¿por qué las corporaciones están involucradas en todo esto? La respuesta es bastante obvia. Por el dinero. Una de las tendencias principales en el mercado de las viviendas de Estados Unidos ahora es que las empresas de Wall Street están comprando muchas casas unifamiliares. Estos no son solo inversores individuales buscando un ingreso adicional. Son grandes corporaciones con miles de millones de dólares y estrategias sofisticadas para ganar aún más. There's about 25 to 35% of the houses in this neighborhood are owned by Wall Street landlords. Las corporaciones utilizan tecnologías, datos y financiamientos de bajo costo para comprar y administrar miles de hogares en todo el país. Pero, ¿por qué lo hacen? Hay muchos otros tipos de bienes raíces, como oficinas, hoteles y centros comerciales. ¿Por qué invierten en casas unifamiliares? Hay varias razones para ello. La primera es la alta rentabilidad de alquiler. Las casas unifamiliares pueden generar más ingresos que los apartamentos y otras propiedades residenciales. En general, las casas parecen más atractivas al estadounidense promedio y obviamente tienen más espacio y privacidad, por los que las personas están dispuestas a pagar más. Así que la renta anual promedio para casas unifamiliares fue de $19,200 en 2020 en comparación con $14,400 para los apartamentos. Pero ambos vieron un aumento dramático de casi el 20% en tan solo 2 años. Es claro que generan ganancias, pero ¿qué más ofrecen las casas unifamiliares para que sean más atractivas? La estabilidad
debido a las bajas tasas de vacantes. En otras palabras, este tipo de alquiler atrae a inquilinos más estables y de largo plazo. Otra razón por la que las casas unifamiliares siempre tienen una alta demanda es su fuerte potencial de apreciación. Las casas unifamiliares aumentan de valor más que muchos otros activos. Otro factor por el que las corporaciones invierten en casas unifamiliares es para diversificar su cartera. Y como hemos visto, este tipo de bienes raíces es una inversión estable y rentable que aumenta de valor con el tiempo. El crecimiento de los propietarios corporativos es preocupante también por la oferta limitada de nuevas viviendas. Los Estados Unidos están enfrentando una escasez crónica de viviendas nuevas durante años. En la década de 1970, el número promedio de nuevas viviendas a nivel inicial construidas eran más de 418,000 unidades y en 2020 este número cayó a 65,000. The government has estimated that we are short about 4 million homes in this country. Esto sucede debido al aumento de los costos de construcción, la escasez de manos de obra, la escasez de tierras, las restricciones de zonificación y las regulaciones ambientales. La pandemia solo empeoró las cosas, ya que los cierres cortaron las cadenas de suministro y aumentaron la demanda de materiales. Como resultado, el inventario de nuevas viviendas en venta cayó a un nivel récord. Esto significa que no hay suficientes casas nuevas para satisfacer la demanda de compradores, especialmente cuando el mercado está creciendo y la población tiene ingresos estables. Mientras la oferta es baja, la demanda de viviendas unifamiliares está aumentando, especialmente después de la pandemia, cuando muchas personas se dieron cuenta de que necesitaban más espacio que sus apartamentos. Muchos también cambiaron a trabajo remoto, lo que les dio libertad para mudarse fuera de las ciudades o incluso a otros estados. Estos factores crearon una base perfecta para que las empresas de Wall Street y los inversores institucionales ingresen al mercado de alquiler de viviendas unifamiliares. Tienen capital prácticamente ilimitado, lo que les permite superar y competir con compradores individuales y pequeños propietarios. También pueden pagar en efectivo de inmediato. Esto les da una ventaja injusta y eleva los precios y alquileres en el mercado. Además, las corporaciones utilizan algoritmos e inteligencia artificial para analizar las tendencias del mercado, identificar propiedades subvaluadas, optimizar los alquileres y minimizar las vacantes. Probablemente ni siquiera hayas oído hablar de la mayoría de estas corporaciones. Actúan en silencio y simplemente hacen su trabajo. ¿Quién está detrás de los llamados propietarios corporativos? La firma de capital privado más grande del mundo es Blackstone Group. Es uno de los pioneros y líderes en la industria de alquileres de viviendas unifamiliares. Lanzó Invitation Homes en 2012 para comprar casas en ejecución hipotecaria después de la crisis financiera y convertirlas en alquileres. Ahora, Invitation Homes posee más de 80,000 propiedades de alquiler de viviendas unifamiliares. El segundo propietario de viviendas unifamiliares más grande es American Homes for Rent, con alrededor de 50,000 propiedades. Otra compañía de alquiler de Canadá es Tricon Residential. Posee más de 36,000 hogares. Los bancos también entran en el mercado de viviendas unifamiliares para asegurar sus finanzas. Por ejemplo, JP Morgan, uno de los bancos más grandes de los Estados Unidos, anunció una inversión de hasta $1,000 millones para construir hogares de alquiler en todo el país. Para esto, JP Morgan firmó un acuerdo de empresa conjunta con Haven Realty Capital. Según Congressional Research Service, los individuos poseen más del 70% de las propiedades de alquiler y alrededor del 38% de las unidades de alquiler. Las LLPs, LPs y LLCs poseen alrededor del 15% de las propiedades de alquiler y el 40% de las unidades de alquiler. Mientras que los Real Estate Investment Trusts, REITs, junto con las corporaciones inmobiliarias poseen solo el 1.2% de las propiedades de alquiler y el 4.3% de las unidades de alquiler. Cabe recalcar que las LLPs, LPs o LLCs pueden ser tanto propietarios individuales como inversores institucionales. Por lo tanto, la cuota real de las corporaciones que poseen inmobiliario de alquiler puede variar. Como vemos, los bienes raíces están en demanda para diferentes tipos de inversionistas, desde individuos hasta corporaciones. ¿Cuál es la razón de su popularidad? Uno de los motivos es la seguridad. Las palabras de Franklin Roosevelt pueden reflejar la opinión de muchos inversores inmobiliarios. Los bienes inmuebles no se pueden perder ni robar, ni se los pueden llevar. Adquirida con sentido común, pagada en su totalidad y administrada con un cuidado razonable, es una de las inversiones
más seguras del mundo. ¿De verdad es la inversión más segura? Técnicamente, los bonos de US Treasury son las inversiones más seguras de todas, ya que el gobierno estadounidense nunca ha incumplido su deuda. Luego, cualquier lista de inversiones de bajo riesgo incluiría oro, cuentas de ahorro de alto rendimiento, certificados de depósito, lo que le llaman CDs, bonos de ahorro de serie 1, bonos corporativos y, por supuesto, los bienes raíces. Pero su seguridad depende en gran medida de las condiciones locales y la estrategia de inversión seleccionada. Ahora, veamos en detalle los pros y los contras. Hay varias razones para decir que el inmobiliario es una buena opción de inversión. En primer lugar está la apreciación. Históricamente, los bienes raíces han aumentado su valor a largo plazo. Esta apreciación puede generar ganancias de capital significativas cuando se compra una propiedad a un precio bajo y luego se vende a un precio más alto. Otra ventaja es el flujo de efectivo, conocido en inglés como cash flow. El alquiler es el ejemplo más común de cómo los inmuebles generan un flujo constante de efectivo. Por eso, los bienes raíces son populares como una fuente de ingresos pasivos. Los beneficios fiscales, las deducciones por intereses hipotecarios, impuestos a la propiedad y apreciación pueden reducir el costo total de poseer y mantener una propiedad. Otra posible ventaja sería la cobertura contra la inflación, conocido en inglés como inflation hedge. Cuando el costo de vida aumenta por la inflación, el valor de las propiedades crece, lo que es bueno si eres un propietario. Además, los bienes raíces son mucho menos volátiles en comparación con la mayoría de las inversiones. Su valor suele mantenerse estable incluso durante la recesión. Por último, muchos prefieren bienes raíces porque es un activo tangible que los inversores pueden ver y tocar. Al ser menos abstracto que las acciones y los bonos, los bienes raíces suelen ser más atractivos para algunos inversionistas. Suena chévere todo, pero tiene que haber alguna desventaja. ¿Cuáles son las posibles desventajas de invertir en inmobiliarios? En primer lugar, los altos costos iniciales. Los pagos iniciales, los costos de cierre y otras tarifas hacen que sea más difícil ingresar al mercado inmobiliario. Esto hace que invertir en bienes raíces sea más costoso que, por ejemplo, invertir en acciones. Sin embargo, existen programas que pueden ayudarte a entrar al mercado inmobiliario con tan solo el 3% de inicial. Y en este video explico cómo puedes hacerlo. Te invito a verlo si aún no lo has hecho, después de que termines con este video, por supuesto. Otra posible vulnerabilidad es la fluctuación del mercado. Aunque el sector inmobiliario generalmente es menos volátil que otras inversiones, aún responde a los cambios del mercado. Por ejemplo, después de la crisis de 2008, el valor de los bienes inmuebles disminuyó un 27%. Otros inconvenientes son los costos de mantenimiento y reparación. Mucha gente invierte en inmobiliario para alquilarlo y tener un ingreso adicional, aunque a menudo se olvide de que la propiedad requiere de mantenimiento. Y no solo es costoso, sino que también consume bastante tiempo. A menos que tengas un administrador de propiedades, tu negocio de bienes raíces no puede ser completamente un ingreso pasivo, porque aún tendrías que cuidar y administrar tu propiedad. Y otra cuestión que hay que mencionar es la liquidez. En comparación con otras inversiones, el sector inmobiliario suele ser menos líquido, lo que significa que vender una propiedad rápidamente suele ser más difícil. Si solo inviertes en bienes raíces, podría ser menos flexible y menos ágil para responder a los cambios del mercado. En general, el mercado inmobiliario estadounidense vivió muchos altibajos a lo largo de los años, influenciado por las condiciones económicas, los cambios demográficos y los avances tecnológicos. Pero esto no ha disminuido la popularidad o rentabilidad de la inversión en bienes raíces a largo plazo. La regla general es tener una estrategia a largo plazo y diversificar tus inversiones, independientemente de los activos. Los bienes raíces pueden ser una excelente adición a tu cartera si sabes cómo evaluarlo. Y si buscas aprender cómo hacer estos análisis, te invito a que participes en este seminario en línea gratuito. Nos vemos en el seminario en línea. Chaito, bye.